La Biblia está llena de historias de individuos buenos y malos, con algunas de las figuras más notorias conocidas por su maldad. Hoy, profundizaremos en las vidas de los 20 hombres más malvados mencionados en la Biblia. De sus acciones y elecciones, podemos aprender lecciones importantes sobre las consecuencias de las malas acciones. Nuestro primer hombre malo es Caín, quien en un ataque de celos, mató a su hermano Abel. Este acto de fratricidio marcó el primer asesinato registrado en la historia humana. Avanzando, nos encontramos con Lamech, un descendiente de Caín. Lamech era conocido por su violencia, y se jactaba de sus propios actos de venganza. Nuestro próximo hombre malvado es Nimrod, un poderoso cazador que usó su poder para construir ciudades y establecer un reino. Sin embargo, su influencia se usaba a menudo para oprimir a otros y promover la idolatría. Faraón, el gobernante de Egipto durante la época de Moisés, demostró ser un hombre malvado a través de su obstinada negativa a liberar a los esclavos hebreos a pesar de las plagas que devastaron su nación. En el libro de Jueces, nos encontramos con Abimelec, quien tomó el poder a través del engaño, la manipulación y la violencia. Gobernó como un tirano, dejando la destrucción a su paso. El rey Acab, conocido por su alianza con la malvada reina Jezabel, se apartó de la verdadera adoración de Dios y abrazó la idolatría, llevando a su nación al pecado. Acaz, rey de Judá, también se volvió a la adoración de ídolos, y llevó a su pueblo por mal camino. Incluso llegó a sacrificar a sus propios hijos a dioses extranjeros. Jezabel misma merece mención como una de las mujeres más malvadas de la Biblia. Incitó a su esposo Acab a cometer actos de maldad, y trató de destruir a los profetas de Dios. Muchos están familiarizados con la historia del rey Herodes el Grande, quien ordenó la masacre de todos los niños varones en Belén en un intento de matar al recién nacido Jesús. Su crueldad y paranoia eran bien conocidas. Herodes Antipas, el hijo del rey Herodes, se hizo infame por su papel en la decapitación de Juan el Bautista. Su comportamiento inmoral y su desprecio por la justicia lo marcaron como un hombre malvado. Continuando, nos encontramos con Judas Iscariote, infame por su traición a Jesús por 30 piezas de plata. Sus acciones llevaron a la crucifixión de Cristo. Poncio Pilato, aunque originalmente no se consideraba un villano, sucumbió a la presión pública y condenó a muerte a Jesús. Su carácter débil y su falta de coraje moral permitieron que la crucifixión tuviera lugar. No nos olvidemos de Barrabás, el notorio criminal que fue liberado por Pilato en lugar de Jesús. Su pasado violento y malvado lo convirtió en un símbolo del mal que prevalecía sobre el bien en esa situación particular. El apóstol Pablo advierte contra un hombre llamado Alejandro el Cerebro, que hizo un gran daño a la iglesia cristiana primitiva. Sus acciones y falsas enseñanzas provocaron mucho mal. El rey Herodes Agripa, nieto de Herodes el Grande, trató de perseguir y ejecutar a los primeros cristianos. Sus malas acciones fueron impulsadas por su deseo de ganar el favor de los líderes religiosos judíos. En el Nuevo Testamento, también tenemos la historia de Ananías y Zafira, una pareja que mintió a los apóstoles, y retuvo parte de su dinero de la comunidad cristiana primitiva. Sus actos engañosos resultaron en sus muertes prematuras. El apóstol Pablo se enfrentó a muchos adversarios durante su ministerio, y uno de los más prominentes fue Alejandro Magno. Este falso maestro se opuso activamente a Pablo y difundió falsas doctrinas. También tenemos la figura bíblica de Balaam, que era un profeta de alquiler. Usó sus dones espirituales para beneficio personal e intentó maldecir a los israelitas a petición de sus enemigos. Por último, no podemos ignorar la figura de Lucifer, una vez un ángel de luz, que se rebeló contra Dios y cayó en desgracia. Su orgullo y deseo de poder le hicieron convertirse en la encarnación del mal. Estos 20 hombres de la Biblia sirven como ejemplos de precaución, ilustrando las consecuencias de las malas acciones, y los peligros de sucumbir a la maldad. Sus historias nos recuerdan la importancia de tomar decisiones justas y seguir el camino de la bondad. Aunque este viaje a través de las vidas de los hombres más malvados de la Biblia puede ser perturbador, es esencial comprender las profundidades de la depravación humana, y el juicio divino que espera a aquellos que caminan por el camino de la maldad. Al reflexionar sobre estas narrativas, esforcémonos por aprender de sus errores, rechazar el mal y abrazar los valores del amor, la justicia y la compasión en nuestras propias vidas. Gracias por acompañarnos en esta exploración de las figuras más oscuras de la historia bíblica. Que todos nos esforcemos por elegir el camino de la bondad y evitar las trampas del mal. A medida que profundizamos en los relatos de los hombres más malvados de la Biblia, nos encontramos con otra figura notoria, Saulo, más tarde conocido como Pablo. Antes de su conversión al cristianismo, Saúl era un celoso perseguidor de los creyentes. Jugó un papel importante en el martirio de Esteban, y trató de erradicar el movimiento cristiano primitivo. También debemos reconocer las obras malévolas de Simón el Mago, un hechicero que intentó comprar el poder del Espíritu Santo a los apóstoles. Su deseo de ganancia personal y manipulación de los dones espirituales expuso su verdadera naturaleza. Otro hombre que dejó una marca oscura en la historia bíblica es Amán, un consejero del rey persa Asuero. Amán conspiró para exterminar al pueblo judío, pero sus planes malvados fueron finalmente frustrados por la reina Ester y Mardoqueo. La historia de Balac revela a otro hombre malvado que trató de dañar a los israelitas.
Alistó la ayuda del profeta Balaam para maldecir al pueblo elegido de Dios, pero sus planes fueron frustrados por la intervención divina. Nabal, un hombre rico que poseía un corazón consumido por la codicia, era otro individuo que desempeñaba un papel en la narrativa del mal. Él no respetó a David, el futuro rey de Israel, y finalmente fue derribado por Dios. El relato bíblico también nos presenta a Roboam, el hijo del rey Salomón, quien se apartó de la sabiduría de su padre y rechazó el consejo de los ancianos. Su reinado opresivo resultó en la división del reino de Israel. Otro rey que sucumbió al encanto del mal fue Manasés, que reinó sobre Judá. Promovió la idolatría, se dedicó a prácticas ocultas y derramó sangre inocente, extraviando a la nación. A medida que continuamos nuestra exploración, nos encontramos con el nombre de Belsasar, el rey de Babilonia que profanó los vasos sagrados del templo de Dios durante una fiesta lujosa. Sus acciones blasfemas llevaron a la caída del imperio babilónico. Jeroboam, el primer rey del reino del norte de Israel, abrazó la adoración de ídolos e introdujo falsas prácticas religiosas. Su influencia sentó un precedente para los reyes posteriores que siguieron sus malos caminos. La historia de Acán sirve como un recordatorio aleccionador de las consecuencias de la desobediencia. La codicia de Acán lo llevó a robar y ocultar valiosos despojos de la ciudad de Jericó, lo que resultó en la derrota de los israelitas en la batalla. Ofnis y Finés, hijos del sumo sacerdote Eli, actuaron impíamente y abusaron de su autoridad sacerdotal. Su mala conducta provocó el juicio divino sobre su familia y la nación de Israel. La narración bíblica nos lleva al reino de Judá, donde nos encontramos con Ocosías. Este rey siguió los malos caminos de sus padres, y llevó a su nación más lejos en la idolatría y el pecado. La historia de Joás revela otro ejemplo de un rey que comenzó bien pero finalmente cayó en la maldad. Joás comenzó su reinado restaurando el templo, pero más tarde se alejó de Dios, lo que llevó a su caída. También nos encontramos con la figura de Ismael, quien asesinó a Gedalía, el gobernador judío designado por los babilonios. Su acto de violencia sumió a la nación en una mayor agitación y trajo sufrimiento a la gente. Nuestro último hombre malvado en esta narración es Herodes el tetrarca, quien gobernó durante el tiempo del ministerio de Jesús. Herodes jugó un papel en el arresto y ejecución de Juan el Bautista, y exhibió un carácter malvado durante todo su reinado. Al concluir este estudio, se nos recuerda el vasto espectro de la naturaleza humana representado en las páginas de la Biblia. Mientras estos hombres mostraban un inmenso mal, sus historias sirven como cuentos de advertencia y recordatorios de las consecuencias de las elecciones pecaminosas. A través de las narraciones de estos hombres, aprendemos la importancia de permanecer firmes en nuestra búsqueda de la justicia y resistir las tentaciones que conducen a la destrucción. A medida que enfrentamos los desafíos de nuestras propias vidas, esforcémonos por tomar decisiones que reflejen el amor de Dios y provoquen un cambio positivo. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de los hombres más malvados de la Biblia. Que sus historias sirvan como un recordatorio solemne del poder de elección y las posibilidades redentoras disponibles para todos los que buscan la guía de Dios.